Hola, ya este sería la tercera parte de como la materia que tiene que ver con vectores. Eh, Estábamos diciendo que la mayoría de estos casos son conceptuales y tienen que ver con el cumplimiento de propiedades, ¿ya? Entonces, dentro de este cumplimiento de propiedades y las demostraciones que tienen que ver con ver si efectivamente se están o no cumpliendo estas propiedades, acá puedo identificar tres conceptos principales. Eh, el conjunto generador, lo que es una base y las dimensiones. ¿Ya? Entonces, como adelanto, quiero decir que la base es un conjunto, o sea, es un concepto que agrupa lo que tiene que ver con los generadores. O sea, la base tiene que ver con generador y con dependencia lineal. Bueno, independencia lineal. Y la dimensión es un concepto más bien abstracto, pero lo que nos ayuda es encontrar una forma como más teórica, un, sí, un teorema, por decirlo así, que ayuda a comprobar si algo es una base de manera más acotada, más conceptual, sin entrar tanto en el álgebra. Entonces sería decir como que esto nos ayuda a comprobar base eh, forma acotada. ¿Ok? Ya, entonces, pasando como al primer concepto que sería lo que es un generador, se quiere decir cuando se habla de un generador, cuando yo encuentro ciertos ponderadores de una combinación lineal mediante los cuales yo tomando cierto vector o cierto conjunto puedo conseguir otros vectores de ese mismo espacio. Entonces podríamos decir que yo voy a encontrar con un generador, voy a encontrar ponderadores alfa, eh, ponderadores alfa, voy a tener un conjunto generador, generador, voy a tener un conjunto, o sea, voy a tener un ador, no, conjunto generado, ok, y de cada uno de estos vamos a sacar vectores. Vectores como de ejemplo. O sea, vectores. Entonces, lo que quiere decir un generador es que la combinación lineal a través de estos alfa, a través de estos alfa, o sea, la sumatoria de estos alfa por mis vectores generador me tiene que dar un elemento del conjunto generado. ¿Ok? Que pertenece, me tiene que dar un vector que pertenece
al conjunto generado. ¿Ya? Esa va a ser como la forma de entenderlo. ¿Ya? Entonces tenemos esos alfa aquí, ese conjunto generador aquí, este conjunto generado aquí. ¿Ya? Entonces, principalmente lo que se logra a través de estos ejercicios es conseguir como las fórmulas para esos ponderadores alfa. Entonces voy a conseguir los alfa que dependen de los componentes del vector del conjunto generado de ese. Ya. Entonces, estaba diciendo que en este caso vamos a tener que conseguimos nuestros ponderadores alfa en función de los componentes de nuestro vector a generar. ¿Ya? Que va a ser ese que está en rojito. ¿Ya? Y ese vector a generar va a ser de nuestro conjunto generado. Entonces, si yo quiero generar R2, ese vector va a pertenecer a R2. ¿Ya? Entonces yo voy a conseguir con todo este ejercicio alfas que al usarlos con este conjunto generador me den este vector que pertenece a este conjunto. Es medio enredado, pero teniendo claro esos 4 elementos, qué es esto, qué es esto y qué es esto, yo puedo ordenarlo un poco en mi cabeza. Y este va a ser este resultado. Ecuaciones que delimitan cuáles van a ser mis alfas. ¿Ya? Entonces vayamos a ver como un caso. Inventémonos un caso. Entonces, a mí me gusta hacerlo estos ejemplos bien simples, entonces siempre uso R2. Entonces tengo que R2. Y R2 son todos los vectores que cumplen que tengo como un componente X y un componente Y. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro conjunto a generar. ¿Ok? Ya tenemos nuestro conjunto a generar. Vamos a encontrar o a determinar un conjunto generador. Generador. Esto van a ser elementos de o vector, un conjunto de vectores que en este caso van a ser dados, o yo me los voy a inventar en este caso, que pueden ser no sé, inventemos algo, 2, 1, 3, 2, 4, 3. ¿Ok? Ese va a ser nuestro conjunto generador. Entonces, yo voy a tener, ¿y qué es lo que estamos buscando? Como les dije, estamos buscando unos alfa, unos ponderadores alfa. ¿Ya? Que estos ponderadores, ya, primero yo voy a plantear que estos conjuntos son generadores cuando existen combinaciones lineales, o sea,
ponderadores alfa, tal que yo pueda crear cualquier elemento o cualquier vector de esta dimensión, o sea, de este conjunto a generar, que en este caso es R2. Entonces, lo que yo hago es colocar un elemento generalizado. Entonces, yo voy a decir que nuestro vector, a generar, va a ser como una versión generalizada x1, x2. x2. ¿Ya? Entonces, una combinación lineal de estos tres elementos a través de ciertos ponderadores debería permitirme conseguir este vector a generar, que pertenece a mi conjunto generado. Entonces, en este caso, a R2. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Yo planteo mi combinación. Entonces, la combinación lineal, como ya vimos en el módulo anterior, serían tres ponderadores, en este caso, alfa 1 por el primer vector, 2, 1, o sea, el primer elemento generador, más alfa 2 por el segundo elemento generador, más alfa 3 por el tercer elemento generador. ¿Ok? Y esto me tiene que dar igual a mi vector a generar. ¿Ok? Entonces yo esto lo planteo como un sistema de ecuaciones. Como ya vimos, los componentes X, en este caso, van con los componentes X y los componentes Y van con los componentes Y. Entonces tendríamos las siguientes ecuaciones. Alfa 1 entonces los componentes X con los componentes X, alfa 1 por 2, alfa 1 más 3 alfa 2 más 4 alfa 3, de manera que x1. Y los componentes Y con los componentes Y. Entonces, 1 alfa 1 más 2 alfa 2 más 3 alfa 3 alfa 3 igual x2. Y aquí tendría un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones. ¿Ya? En este caso, yo tendría que despejar y tendría que despejar una fórmula para cada alfa. Entonces, tendría que encontrar una fórmula para alfa 1, una fórmula para alfa 2 y una fórmula para alfa 3. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar alfa 1. Vamos a empezar a despejar. Entonces, lo que yo puedo hacer es
Multiplicar este por menos 2. Por menos 2. Y eso me queda que menos 2 alfa 1 más, o sea, menos 4 alfa 2. 4 alfa 2 menos menos 6 alfa 3 igual menos 2 x2. Si yo tomo este y los resto hacia abajo, se me iría S con S. Este me quedaría 3 alfa 2 menos 4 alfa 2, me quedaría menos alfa 2. Vamos a ver otro color, menos alfa 2. Más 4 alfa 3 menos 6 alfa 3, me quedaría menos 2 alfa 3. Y el lado de acá me quedaría x1 menos, o sea, más menos 2 x2. Entonces me quedaría x1 menos 2x2. ¿Ok? ¿Y qué más puedo hacer? Ahí ya tengo otra ecuación. Ahí ya tengo otra ecuación. Tendría 3. O podría usar esta de acá abajo, por ejemplo. O esta de acá arriba. Alfa 1. Ya voy a multiplicar por menos para sacar estos dos negativos. Entonces me queda que alfa 2 más 2 alfa 3 igual, acá multiplico por menos, me queda que 2x2 menos x1. Ok. Voy a pasar este restando. Alfa 2 igual 2x2 menos x1 menos 2 alfa 3. Y lo voy a multiplicar por 2. 2 alfa 2 igual 4x2 menos 2x1 menos 4 alfa 3. Y esto lo voy a reemplazar en esta ecuación. Y mire que alfa 1 es igual a alfa 1 más 4x2 menos 2x1 menos 4x3, o sea, 3 más 4 alfa 3, o sea, más 3 alfa 3, y todo esto es igual a x1. x1 igual a alfa 1 más 4x2 menos 2x1
menos 4 alfa 3 más 3 alfa 3 me da que menos alfa 3. Y me queda que o sea, alfa 1 se va a pasar sumando, me queda que 3x1 menos 4x2 más alfa 3. Entonces, aquí, aquí y aquí, yo conseguí, por si se logra ver, una ecuación de alfa 2 que me da 2x2 menos x1 menos 2 alfa 3. Y abajo, ¿Estás dando clase? alfa 3, o sea, alfa 1 igual 3x1 menos 4x2 más alfa 3. Ya, entonces resolvimos todo eso y encontramos estas ecuaciones. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser, como ya utilicé mi sistema de ecuaciones, voy a borrar todo esto y me voy a quedar solo con este resultado. ¿Ok? Entonces, como estaba diciendo anteriormente, aquí, nuestros resultados van a ser ecuaciones de alfa que dependieran de los componentes de nuestro vector a generar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esta es una ecuación de alfa 1, o sea, de alfa 2, que depende del componente de un componente de alfa 2 y de un componente del otro componente, o sea, de alfa 2 que estoy diciendo. Esto es una ecuación de alfa 2 que depende de un componente del vector a generar y del otro componente del vector a generar. Y lo mismo para alfa 1, que depende de un componente y del otro componente. ¿Ya? En este caso, debido a que teníamos tres elementos del conjunto generador, nos quedó un alfa 3 no despejado como incógnita. Este quiere decir que alfa 3, y de hecho yo lo vi en algunos ejercicios por ahí, que para este caso alfa 3 es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a darle un valor a este alfa 3, cualquier valor, y luego voy a seguir las fórmulas para los otros alfa. Es decir, este alfa 3 tiene un grado de libertad. Puede tomar cualquier valor y van a ser los otros dos elementos los que se van a encargar de cumplir la condición. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí estaría como resuelto nuestro ejercicio, porque encontramos efectivamente un alfa 3 arbitrario.
encontramos un alfa 2 en función de x1, x2, o sea, en función de nuestro vector a generar, y un alfa 3, o sea, y un alfa 1 en función de nuestro vector a generar. Es decir, como alfa 3, alfa 2 y alfa 1 existen, yo puedo decir que siguiendo estos alfa, estos ponderadores, este conjunto de vectores es un generador del vector R2, tal que siga la forma x, y. ¿Ya? Es bien conceptual esto. Tiene un... Como al medio de todo el ejercicio tiene un tema de algebraico, pero si siguen los pasos ordenadamente deberían llegar siempre a un resultado bastante claro. De hecho, normalmente esta es materia que va dentro de otros ejercicios. Entonces, es como algo que si uno tiene claro serían como puntos seguros para una prueba. Si solo les ponen en cuenta si esto es un conjunto generador, eh, deberían poder resolverlo. Siguiendo estos simples pasos, que es plantear la combinación lineal con los alfa como incógnitas y despejar ecuaciones para cada uno de los alfa. Y en caso de que sean más elementos, se cumplen o no otras restricciones que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, este elemento sería un conjunto generador. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica, a la aplicación? Esa aplicación, que es lo que generalmente ponen después, que es súper bueno siempre ver algo con un ejemplo práctico. Entonces, yo estoy diciendo que yo puedo tomar cualquier vector de R2, cualquiera, y yo siguiendo estas fórmulas, yo voy a lograr generarlo. ¿Ok? Entonces, yo voy a dar cualquier valor. Entonces voy a dar el 0, menos 10. ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo que va a existir un alfa 1, va a existir un alfa 1 por el primer conjunto generador, o sea, el vector 1, más un alfa 2 por el segundo vector del conjunto generador, por el segundo vector del conjunto generador, G2 más un alfa 3 por el siguiente elemento del conjunto generador. Y que todo eso me va a dar el vector a generar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo consigo esos alfa? A través de las fórmulas. Las fórmulas me dicen que alfa 2 es igual a... Primero necesito un alfa 3 arbitrario. Entonces yo voy a decir que alfa 3 es igual a... Le voy a dar un valor súper simple, 1. Oye, le voy a dar 0 para complicarme en el ejercicio. Entonces con alfa 3 igual 0. Entonces se van esto. Entonces me quedaría que alfa 2 es igual a 2x2 menos x1 menos 0, y alfa 1 sería 3x1 menos 4x2 más 0. En estos casos estos se van, porque nuestro alfa 3 lo definimos como 0.
por conveniencia más que por otra cosa. Y estos x representarían estos valores de nuestro vector, los componentes de nuestro vector a generar. Entonces x1 sería 0 y x2 sería menos 10. Entonces, por lo tanto, alfa 2 sería 2 por alfa 2, o sea, x2, que sería menos 10, menos 0, y alfa 1 sería 3 por 0, 3 por 0, menos 4 por menos 10. Así que alfa 2 es igual a, esto era menos 10, esto da menos 20, menos 20, que alfa 1 igual a 0 menos 4 por menos 10, y alfa 1 me da 40. ¿Ok? Entonces tengo que alfa 3 igual 0, alfa 2 igual menos 20 y alfa 1 igual 40. Voy a limpiar esto. Entonces tendría que, siguiendo estos alfa y siguiendo estos vectores, me quedaría que 40 por mi primer vector sería 2, 1 más menos 20 por el segundo vector, que sería 3, 2, más no, me equivoqué. Sí, no, sí, está bien. 40, 3, 2 más 0 por 4, 3. ¿Ok? Entonces, esa combinación lineal me quedaría que 40 por 2 menos 20 por 3 creo que no me dio. ¿Por qué no me está dando? Ya, entonces estuve revisando un poco. Yo había resuelto mal el despeje del alfa 1. Aquí le dejo el desarrollo correcto. Le pueden poner pausa al video y ahí lo ven con más calma. Pero despejé de nuevo y la fórmula medio distinta. Entonces vamos a probar ahora que si notar efectivamente el ejercicio.
Entonces, como ya vimos, teníamos estas dos ecuaciones para nuestros vectores. Dijimos que nuestro alfa 3 arbitrario iba a ser 0. Por lo tanto, nuestro alfa 2 iba a ser igual a 2 por el componente y del vector resultante menos x1. Y nuestro alfa 1 va a ser igual a menos 3 x2 más 2 x1. Y nuestro vector iba a ser x1, x2 igual a 0 menos 10. ¿Ya? Entonces, para calcular eso, reemplazamos 2 por x2 por menos 10. 2 por menos 10 menos x1, 0. Me da que alfa 2 es igual a menos 20. Y alfa 1 es igual a menos 3 por x2 menos 10 más 2 por x1, que es 0. Eso nos da que menos 3 por menos 10 me da que alfa 1 igual a 30. Pero que nos dé. Entonces, nuestra combinación lineal sería que el 0, o sea, el componente x sería igual a alfa 1, que sería 30 por el x de nuestro vector 1, 2, no voy a acordar el tío, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Más alfa 2 menos 20, 3. Más 0 por 4. ¿Ya? Y nuestro componente y sería nuestro alfa 1, 30 por componente de abajo, que sería 1. El alfa 2 por el componente de abajo, que sería 2 más 0 por el componente de abajo, que sería 3. Finalmente, esto se va. Me queda que 30 por 2 da 60 menos 20 por 3 que da 60. Esto es igual a 0. Entonces, está bien, lo logré generar. Y menos 10. Menos 10. Aquí 30 por 1 me da 30. Menos 20 por 2. Menos 20 por 2 me da menos 40. Y esto me da menos 10. Ahí sí. Entonces, ahí logramos demostrar que logramos conseguir las tres ecuaciones que necesitábamos para que el conjunto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, el conjunto tal que así sea generador de R2. Eso sería un ejercicio. Entonces, como se dan cuenta, sobre todo si yo tengo más elementos dentro de mi conjunto generador, se volviendo más extenso. Entonces, voy a necesitar una forma menos algebraica de resolver esto. Pero es súper mecánico y súper sencillo mientras despejemos bien. Lo que yo pasa es que lo estaba haciendo muy desordenado en ese espacio chiquitito de abajo, y haciéndolo en un espacio más grande me dio el tiro, me dio bien. Entonces, este
esta materia está vista. Un tic. Entonces, como siguiente punto, encontramos las bases. Las bases es un concepto donde dice que un conjunto de vectores es una base de un espacio vectorial o un subespacio vectorial, siempre y cuando ese conjunto sea generador y que ese conjunto sea linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, para resolver un ejercicio de que me dicen, por ejemplo, este conjunto 2, 3, vamos a hacer algo parecido a 4, 2 y 5, 1, que este conjunto es base. Entonces básicamente yo tengo que resolver dos ejercicios en la misma pregunta. Entonces la primera pregunta me van a decir, ¿es generador? De, por ejemplo, R2. ¿Es generador de R2? Entonces yo voy a tener que hacer el ejercicio que hicimos recién, que va a ser punto 1, encontrar las ecuaciones de alfa de los alfa ¿ya? Y el siguiente ejercicio es linealmente independiente. Y en el siguiente, o sea, en el anterior video, hicimos ejercicios de cómo comprobar independencia lineal. Entonces, para encontrar independencia lineal, necesitamos que al hacer una ponderación, o sea, al encontrar todos los ponderadores por sus o sea, la suma de todos los ponderadores por su respectivo vector, que serían estos vectores, y yo igualar eso a el vector 0. Vector 0, tengo que encontrar que A1 igual a A2 igual a A3, bla bla bla, igual a 0. O sea que para que se pueda conseguir que una ponderación resulte en este vector 0, todos los ponderadores también tienen que ser 0. Eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, eso partía por plantear la generalización de esta combinación. Luego, definir el sistema de ecuaciones. Y finalmente analizar qué fue lo que nos dio. Si con ese resultado el sistema de ecuaciones es posible resolverlo, siempre se puede resolver, o es incompatible, no se puede resolver. En este caso voy a tener también por restricción de aquí, que yo voy a tener ya una fórmula para mis ponderadores. ¿Okay? Porque así sirven los generadores. Se establece una fórmula para estos ponderadores como para que se cumpla que son generadores.
Entonces, estos alfa también deben cumplir esa fórmula. Y ahí es cuando empieza un ejercicio como mucho más completo, mucho más largo. ¿Ok? Pero eso es como determinar. Si hago este ejercicio de generador y si me da bueno, y hago este ejercicio de independencia lineal y me da bueno, considerando los resultados de podría decir que este conjunto de aquí, que C, es base de R2. ¿Se entiende? Entonces, entendiendo estos dos conceptos, es mucho más fácil lograr ubicar qué es una base. Que no es nada más que aplicar dos conceptos que ya vimos con anterioridad. Entonces, ahí ya tendríamos este segundo visto. Y esto ya es más complejo, entramos en el tema de las dimensiones. ¿Ya? Esto lo voy a explicar un poquito usando los apuntes del curso. Aquí. Esta era base y dimensión. Entonces, esto está todo lo mismo que yo estoy explicando, solo que si las palabras, o sea, con palabras más formales, como aquí ya vimos, para que sea base, tienen que ser generadores y tienen que ser un conjunto linealmente independiente. Entonces aquí encontramos conclusiones importantes. Esta es una conclusión principal que deben tener anotado en su torpedo mental, guiño guiño, que todas las bases de un conjunto en específico tienen exactamente esa misma dimensión de elementos. Es decir, que yo, adelantando como un poco el resultado de este último ejercicio que planteé, en este caso no me daría que esto es base. ¿Por qué? Porque el conjunto que yo estoy viendo, o sea, el conjunto total es, mi espacio vectorial es R2, ¿ok? Yo estoy viendo si es base de R2. Y mi conjunto de vectores, este de aquí, tiene un elemento, dos elementos y tres elementos, tres vectores. Entonces quiero decir que esto tiene tres elementos. ¿Ok? K igual 3. ¿Ya? Entonces, la conclusión que dice ahí es que este K, esta cantidad de elementos tiene que ser igual a la dimensionalidad del conjunto que yo quiero encontrar si es base o no. Entonces, si yo estoy encontrando una base de R2, este conjunto debería tener 1 y 2 elementos, no 3. Y lo que también dice esta conclusión es que debería tener 1 y 2 elementos, tampoco debería tener 1. ¿Ya? Entonces, si yo estoy buscando un R3, estaría bien. Esto podría ser una base, porque tiene 3 elementos. Pero, por ejemplo, un conjunto de 2 elementos no podría ser base de R3. ¿Se entiende a lo que va? Es que los vectores tienen que tener como de longitud 3 elementos y aparte el conjunto tiene que tener 3 vectores. Eso es lo que quiere decir esta parte de las propiedades. Entonces es una forma súper rápida de yo saltarme todo este proceso, que yo diga, yo puedo ponerme a ver si es un generador, o puedo ponerme a resolver si es linealmente independiente, o puedo decir, ¿sabéis qué? Este conjunto tiene un K igual 3 y yo estoy buscando R2 con una dimensión 2. Por lo tanto, esto directamente no es base. Listo.
Me salté toda esta parte del ejercicio. Ahora, si me da que K es igual 2, que tiene dos elementos, y yo estoy buscando algo en R2, entonces ahí podría darse que sí sea base. Y ahí me tengo que poner a hacer la primera condición y la segunda condición, que serían estas dos. Entonces, ojo con esa conclusión porque podría ser ahorrarnos 40 minutos de resolver ejercicios en la solemne. ¿Ya? Entonces aquí lo dice. Las bases de R2 no pueden tener ni 1, ni 3 o más. Entonces, todas las bases de R2 tienen que tener exactamente 2. Todas las bases de R3 tienen que tener exactamente 3 vectores. Todas las bases de R4 tienen que tener exactamente 4 vectores. Y esos vectores tienen que tener 4 elementos. Así, ahí se entiende. Entonces, aquí entramos en esta última materia que se llama el teorema como el teorema fundamental de lo que son las bases y las dimensiones. Entonces, todas las bases de Rn de un conjunto tienen exactamente n elementos. Esa cantidad se llama la dimensión. Esto ya es algo súper intuitivo y es lo que venimos viendo hace rato, solo que no lo habíamos formalizado. O sea, R2 tiene una dimensión 2, R3 tiene una dimensión 3. ¿Ok? Entonces n sería la dimensión de nuestro conjunto. ¿Ok? Entonces, esto nos da 4 conclusiones principales que es importante entenderlas. ¿Ya? Y con esto nos vamos a ahorrar hacer mucha álgebra. Porque ustedes pueden ir a un ejercicio de demostración y decir, sabéis que por esta propiedad no se puede cumplir, así que chao. Por esta otra propiedad no, sí se puede cumplir, así que bien. Y yo me salto todo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, todo conjunto de Rn que tiene más de n elementos es linealmente dependiente. ¿Ok? Entonces vamos con... Voy a copiar y pegar esto. Y lo voy a pegar por acá. ¿Ya? Entonces, todo conjunto de Rn que tiene más de n elementos es linealmente dependiente. Entonces, como ya veíamos, si yo tengo mi conjunto de vectores 2, 3, 3, 4 y 5, o sea, 4, 4, 5, todo esto pertenece a R2. Este pertenece a R2, este pertenece a R2, este pertenece a R2. Son puros vectores de dimensión 2. Entonces n igual 2. Pero aquí tengo 1, 2 y 3 elementos. O sea, tengo un k igual 3. ¿Ya? Entonces, todo conjunto de Rn, de R2 en este caso, que tiene más de n elementos, es linealmente dependiente. Entonces aquí tengo 3 elementos en un conjunto de R2. Entonces yo estoy por seguro que este conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces cuando yo les decía que aquí necesitaba cumplir estas dos condiciones, que sea generador y que sea linealmente dependiente, si yo veo primero esta conclusión, yo puedo al tiro decir, no, esto no se cumple. No tengo por qué hacer ejercicios. No tengo por qué hacer álgebra. Simplemente ya sé que esto se da. Porque como esto tiene más elementos que su dimensión, ya es linealmente dependiente porque lo he comprobado otras personas y ya es un teorema. Ya lo puedo asumir. ¿Ok? También lo podríamos demostrar por álgebra y si nos lo piden en la solemne, habría que hacerlo. Pero es una forma bien rápida de resolver a través de propiedades y no de álgebra, que es generalmente lo que queremos hacer porque es la forma más rápida.
Entonces esa sería la primera propiedad. Yo encuentro un D, encuentro un D, encuentro un K, o sea, cuento el K, y si K es mayor a D, entonces es linealmente dependiente, por lo tanto no es base. Fácil. Voy a borrar aquí. Segunda propiedad. Todo conjunto de K vectores de Rn con K menor a Rn no genera Rn. O sea, con K menor a n no genera Rn. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo R3 y yo estoy evaluando un conjunto tal que esto sea o sea, un conjunto igual a 2, 3, 4, 2, 2, 3 y 4, 2 con dos elementos, esto no va a ser generador, ¿ya? Esto puede ser linealmente independiente, pero no va a ser generador, porque yo tengo una dimensión igual 3 y tengo 1, 2, entonces un K igual 2 elementos. Entonces, como ya vimos, yo por solo ver esto podría decir que esto no se cumple. No es generador, entonces no es base. Entonces, yo veo el D y el K, y si K menor, en este caso, a D, a la dimensión, no genera. Por lo tanto, no es base. Así. Espero que me vayan siguiendo. ¿Se entiende? Entonces ya me ahorré una forma de hacer las dos partes del ejercicio de la base, si se dan cuenta. Yo solo mirando la composición o la estructura del conjunto que yo voy a evaluar, ya me salté todo el ejercicio, gracias al teorema. Si un conjunto genera R, entonces K mayor que N. Más aún, de él se pueden extraer N vectores lineales independientes. Entonces, si es generador, entonces K es mayor o igual a N. Entonces, como ya vimos, yo por ejemplo puedo generar R2 a través del conjunto que estábamos viendo antes, que tenía 3 elementos. ¿Ya? Lo que pasaba aquí es que esto era generador, pero como vemos por la primera propiedad, esto no era linealmente independiente, por tanto no era base. Pero lo que dice esta propiedad interesante es que yo en este caso tengo una dimensión 2, ¿ya? Y tengo un K, 1, 2, 3 elementos. K igual 3 elementos. Igual 3 elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la resta, o sea, no tengo por qué hacer la resta, voy a decir que tengo n, o sea, 2 vectores Li y un vector linealmente dependiente. O sea, por ejemplo, estos pueden ser L linealmente independiente y que este último sea linealmente dependiente, ¿ya? Pero en total el conjunto no va a ser independiente, ¿ok? Siempre va a haber como un vectores como sobrantes que van a generar que esto no sea dependiente y por lo tanto no sea base. Pero así yo, por ejemplo, si me preguntan cuántos vectores linealmente independientes puedo sacar de esto, yo lo calculo
este caso 2. ¿Cuántos vectores linealmente? 3 menos 2, en este caso 1. Entonces con eso ya revisamos esta segunda propiedad. Si un conjunto es linealmente dependiente, entonces K va a ser menor o igual a N. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumple que esto sea linealmente independiente, estos elementos, esta cantidad de elementos, va a ser menor a la dimensión a la que están. O igual. Entonces, si yo estoy trabajando, si a mí me dicen que este es un conjunto, te entregan 4 vectores. Y te dicen, este es un conjunto con... este es un conjunto linealmente independiente. Entonces te dicen, demuestre que estos vectores pertenecen a R5. ¿Ya? Entonces uno dice, no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque la dimensión de R5 es 5. O sea, n es igual a 5. Y por propiedad me están diciendo que si esto es linealmente independiente, K tiene que ser igual o menor a la cantidad de elementos. Entonces tiene que ser, K tendría que ser igual o menor a N. O sea, igual o menor a 5. ¿Ok? Entonces si yo tuviera, no sé, si yo estuviera revisando R3, me haría que N sería igual a 3 y K serían 4 vectores. Entonces ya no se cumpliría. Entonces no sería ni base y tampoco podría pertenecer a ese conjunto. En caso de hablar de un subconjunto. Es medio enredado. Pero de estas dos, sinceramente las más importantes son estas. Porque me permiten revisar si es base y todo lo demás. Me permiten revisar si un conjunto es linealmente dependiente y si un conjunto es generador sin hacer álgebra. Solo mirando la estructura. Entonces, estas dos propiedades, aprendérselas de memoria. Y entenderlas bien. ¿Ya? Y con eso sería todo esto por ahora. Fue bien larga toda esta aplicación. Pero espero que os sirva y que para más adelante. Eso.